Muy buenas noches, mi nombre es Miguel Ángel Maciel González y me gustaría compartir con ustedes una breve reflexión a propósito de qué nos pasa como mexicanos. Esto sería una pregunta a lo mejor un poquito extraña cuando alguien puede estar seguro, bueno, mexicano soy porque hablo español, porque tengo a la Virgen de Guadalupe como estandarte, porque canto el himno nacional, porque voy a la escuela en un territorio llamado México, porque vivo en alguna ciudad del país, porque al final de cuentas pues tengo tradiciones y costumbres como las del 15 de septiembre o la tradicional del 2 de noviembre. Eso es lo que finalmente podría establecerse como una identidad de la mexicanidad, muy interesante y hasta cierto punto válida cuando finalmente nosotros nos queremos reconocer. También, si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos de México y vienen las fiestas patrias, pues mucha gente en sus automóviles está con su bandera, está en las calles gritando y está haciendo una serie de elementos que reflejan precisamente la alegría que corresponde a lo que es el pueblo. Esa es una parte que finalmente tiene que ver con lo que puedo ser como mexicano, pero la pregunta expresa tiene que ver qué es lo que nos pasa como mexicanos, más concretamente cuando estamos viviendo una etapa muy difícil, no solamente de la pandemia, sino también en la situación económica, sino también en la parte de la convivencia, que es fundamental para que este tipo de cuestiones en un momento dado salgamos adelante, ¿no? La capacidad de convivir, de dialogar, de socializar, de no burlarnos como algunos compañeros o algunas personas lo hacen, creo que es un fundamento muy importante, entender cuál es el papel que tenemos en donde vivimos, qué sería, digamos, nuestras obligaciones y responsabilidades como padres, cuáles son precisamente los derechos que tenemos, qué es lo que necesitamos hacer para poder ser mejores, para trabajar, cuáles son los requerimientos del gobierno, cuáles son las mismas responsabilidades del gobierno, cuáles son las responsabilidades de los empresarios, cuáles son las responsabilidades pues de todos aquellos que al final de cuentas contribuyen directamente a no solamente salir de la pandemia, sino también desde ese punto de vista generar otra serie de explicaciones, otra serie de propuestas a propósito de lo que está sucediendo. Me llama mucho la atención este tema porque me gustaría tocar tres ámbitos que en un momento dado creo que deberían de ser fundamentales en la reflexión, no solamente en estos momentos, sino qué va a pasar cuando al final de cuentas se declare el fin de la pandemia. El gobierno mexicano estableció que el fin de la pandemia es el próximo 25 de junio, pareciera ser una fecha muy larga y no obstante no lo es. ¿Qué va a pasar en ese momento? ¿A cómo vamos a llegar? ¿Qué lenguaje vamos a utilizar? ¿Cuál va a ser nuestro comportamiento? ¿Cuál es el primer elemento al cual me quiero referir? Bueno, primer aspecto, como ustedes saben, el presidente Andrés Manuel López Obrador le delegó a el secretario Hugo López Gatel, a su secretario de Salud, los informes técnicos a propósito de la pandemia. No voy a repetir el currículum amplio que tiene el doctor López Gatel, sin embargo, me parece importante establecer que lo que finalmente está como frente de batalla es el conocimiento científico, ¿no? El conocimiento científico no en abstracto, no lo que nos han enseñado en la escuela a hacer experimentos que no van a ningún lado, sino un conocimiento científico que tiene la capacidad de explicar lo que está sucediendo para que los mexicanos podamos tomar nuestras precauciones y en un segundo momento el conocimiento científico de una perspectiva ética que está preocupada por el bienestar social, es decir, para que todos los mexicanos tengan finalmente la capacidad de afrontar con una información objetiva, significativa y válida lo que está sucediendo. El enfoque de la ciencia que utiliza el doctor López Gatel, que está finalmente dentro de un gobierno, es finalmente una perspectiva ética, una perspectiva informada, una perspectiva reflexiva y una perspectiva de diálogo al que finalmente nos encontramos. ¿Qué sucede con algunos o con varios mexicanos que finalmente tienen la oportunidad de escuchar o tienen la obligación o por algún tipo de situación la oyen? Bueno, que dicen, pues cómo él va a saber más que yo, o cómo él es que sale en la televisión, por qué sale, qué es lo que nos está diciendo, realmente no me importa, a mí no me ha dado la enfermedad ni me va a dar y por lo tanto yo puedo desoír toda la serie de situaciones que pasan y al final de cuentas pensar que uno tiene la razón y que no tiene razón la ciencia. Uno puede decir, bueno, ¿cómo es posible que alguien que al final de cuentas tiene cierto conocimiento, independientemente de los estudios, de donde se haya graduado y de los médicos que tenga en términos académicos y en términos obviamente de un intelectual o de un profesional o de alguien que tiene experiencia, me parece que finalmente el conocimiento con datos, con cifras, con fundamentaciones es el que debería de reinar?
¿Por qué no reina en el ámbito de la mentalidad de nosotros los mexicanos? Por algo fundamental. Número uno, porque al final de cuentas hemos crecido a lo largo de 100 años en una idea de que todo conocimiento es aquello que puedo ver, que puedo tocar y que vivo en la vida cotidiana. Por lo tanto, no hay ningún tipo de cuestionamiento cuando lo más inmediato es el que yo tengo. En segundo lugar, porque tenemos una concepción de que la vida solamente es válida la que yo vivo, no la que viven los demás, no la que vive el vecino, no la que vive el compañero de trabajo, el compañero de escuela, no, simplemente lo que yo hago es válido. Si en este momento quiero hacer una fiesta a pesar de la pandemia, la hago, subo el volumen hasta mayor de la música como quiera y no me interesa al final de cuentas porque eso es lo que me hace a mí feliz y es lo que me representa la existencia. Son un aspecto que finalmente tiene que ver con el hecho de haber sido educado en una perspectiva en donde aparentemente el único que vale la pena es quien lo establece, ¿no? Y en tercer elemento de esta parte, del elemento científico, es que al final de cuentas tampoco entendemos la secuencia, la redacción, la sintaxis, las formas de hablar, los fundamentos, y no tenemos capacidades mentales porque nunca hubo ese ejercicio. Entonces, uno de los elementos por los cuales a veces se detesta el discurso de López-Gatell es precisamente porque habla una idea que realmente no entendemos, que no queremos entender y que por lo tanto que tampoco queremos profundizar. Eso significa un ejercicio de pensamiento y es necesario en estos momentos un ejercicio de pensamiento, no solamente para seguir al doctor López-Gatell, sino también para criticar aquellas acciones que a lo mejor no sean desde el punto de vista técnico-científico las más apropiadas para el asunto de la pandemia. Por lo tanto, uno de los elementos a propósito de qué es lo que pasa con el mexicano es al final de cuentas haber crecido sin educación científica, sin educación social, sin educación ética, sin capacidad de escuchar, sin capacidad de poder respetar las perspectivas de los demás. Entonces consideramos que por lo tanto el otro está equivocado y yo estoy bien y por lo tanto no me va a pasar nada, etcétera, etcétera. Creo que es un elemento sustancial de parte de nuestra idiosincrasia que venimos arrastrando desde la época de la colonia. Algún momento pueden estar desacuerdo y estamos invitados al diálogo en cuanto está desacuerdo. Otro elemento que me parece interesante es aquellos manifestaciones que hoy en día pues, tuve la oportunidad de escucharlas y que mencionaban, ¿no? Algunas personas con las cuales yo he convivido mucho tiempo dentro de un espacio específico para desarrollar mi trabajo, ¿no? Muchos dicen, pues vamos a elevar las vibras, vamos a elevar las energías, vamos a cuidarnos mucho porque van a haber una serie de problemas ahora que no haya digamos capacidad económica para enfrentar la pandemia, pues van a salir a asaltar, van a salir a violar, van a salir a eso. Entonces yo me pregunto a esas personas que ahorita hablan de cuidarse mucho y de que va a haber asaltos y va a haber agresiones, si esto ya no lo venimos viviendo de por lo menos hace 30 o 40 años, es decir, si no cuando el dólar se, ¿cómo se llama? Cuando el peso valió menos que el dólar, cuando se depreció, pues aumentaron los precios en los años 80 del siglo pasado y quién ahí hubo o quién hizo discurso sobre vamos a cuidarnos, vamos a proteger la economía. Cuando se gestó el fraude electoral de 1988 con Salinas de Gortari que le robó la presidencia no a Cuauhtémoc Cárdenas sino a Manuel J. Cloutier, pues quien dijo pues vamos a apoyar los movimientos para exigir la apertura de los paquetes, etcétera, etcétera, pues nadie dijo nada. ¿Qué sucedió? Cuando Ernesto Zedillo mandó encerrar o mandó a capturar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, no porque esté yo a favor del ejército, simplemente por el hecho de la traición, que dijo que nos cuidáramos, ¿no? Se habla de narcotráfico, de decapitaciones, de personas que mueren diluidas en ácido, de chicos que finalmente tienen que consumir o consumen droga y que se desaparecen, o escuelas en donde no se aprende y se desarrolla nada. ¿Cuándo se ha dicho en los últimos 40 años que nos cuidemos mucho y que al final de cuentas horas hagan con cuidarse y tratar de darnos unas clases de enseñanza moral a propósito de fuerzas abstractas, fuerzas paranormales de establecer la vibra, etcétera, etcétera? Si yo realmente no comprendo eso, es un elemento que finalmente tiene la característica de lo que es finalmente ser mexicano en esas mismas situaciones, de lo que se establece. No tenemos memoria histórica o nacimos en un seno familiar que de igual manera pues no tiene referentes culturales, referentes de conocimiento, referentes de discusión o ese tipo de cuestiones. Entonces pues decimos ese tipo de cosas y obviamente si de otra vez si alguien quiere decirle, ¿sabes qué? Mira, pues sí hay hubo tales acontecimientos, por lo tanto yo creo que los cuidados tuvimos que haberlos hecho ahorita y no ahora, pues tampoco lo escuchamos, tampoco oímos algo que sea distinto, siempre queremos encontrar
dentro de nuestras amistades, en el ciberespacio del Facebook, otro tipo de aspectos, algo que se nos parezca, algo que finalmente sea igualitario a nosotros en esa perspectiva, y nunca al final de cuentas atendemos nada. Y si nos piden que investiguemos alguna situación, pues tiramos de a loco a quien nos diga ese tipo de cuestiones. No tienen validez, no tienen ningún tipo de sentido, por lo tanto al final de cuentas no lo tomamos en cuenta y nos burlamos a propósito de ello. Bueno, eso es como el segundo aspecto, ¿no? De repente ahora sí pues ahora nos angustiamos, cuando las angustias las tuvimos que haber tomado por la rienda de nuestra propia situación hace mucho tiempo, no ahora, que muchas de las generaciones que desconocen toda la serie de cosas que pasaban hace tiempo, pues las tienen que establecer en la actualidad, ¿no? Y obviamente muchos no verán este video, no les interesará, y bueno, pues es una decisión a propósito de este tipo de cuestiones, ¿no? Y un elemento bien interesante que se desprende de esto, antes de pasar al último elemento, tiene que ver con el asunto propio de qué somos como mexicanos, los que tuvimos o los que tienen la oportunidad de ir a una universidad pública como la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Mucha gente dice, y que está dentro de ese ámbito universitario, menciona, no, pues no sé qué hacer, el gobierno nos va a controlar, va a ser algo difícil, pero pues obviamente elevando la frecuencia, pues podemos en un momento dado atenuar esto, ¿no? Entonces una de las grandes preguntas es, ¿para qué se gasta tanto dinero? ¿Para qué se gasta tanto presupuesto si los universitarios no tenemos la posibilidad de decir se puede hacer tal cosa en tal periodo, va a tener tal costo, tú puedes participar de una manera, tú puedes participar en otra, podemos organizarnos, salirnos a las calles, dialogar con las personas, desarrollar un tipo de conciencia, movilizarnos, generar conocimiento particular, generar nuestras propias informaciones? Esa es una parte muy importante que tendría que ver con el hecho no solamente de que nosotros lo hiciéramos, sino que realmente nuestra presencia dentro de la universidad tuviera el mismo sentido a propósito de lo que está pasando. Y bueno, el último elemento que me parece fundamental dialogarlo, esto tiene que ver con lo que hacen los medios de comunicación, los empresarios y mucha gente de a pie que tiene mucho parecido a lo que hacen los empresarios. Y los empresarios, los medios de comunicación a lo largo del tiempo pues han privilegiado una posición política, la que los enriquece, la que los alivia de los impuestos, la que no los molesta, la que le hace hacer negocios, al amparo de mucha legalidad y al amparo del sufrimiento de muchas personas. Entonces, cuando al final de cuentas escuchas un discurso como el de Javier Alatorre, en donde no se le llama no hacer caso a lo que establece López-Gatell, más allá de ser un golpe de Estado, más allá de las prevenciones jurídicas que la Secretaría de Gobernación trata de establecer, estamos hablando específicamente de un sentimiento económico, porque su patrón pues está puede perder si no sale en un sentimiento económico, un sentimiento ideológico, un sentimiento visceral que se opone directamente a lo que ya platicamos del conocimiento científico. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de universidad de conocimiento? Precisamente de este tipo de cuestiones. Y les mencionaba, se parece mucho la acción de los empresarios, la acción de los medios, la acción inclusive de gobernadores que ahorita ya están nuevamente llamando a la desobediencia. Nunca lo hicieron cuando se estableció la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, nunca lo hicieron cuando Fox le abrió las puertas a Chapo, nunca lo hicieron cuando hubo la represión de Ernesto Zedillo contra el movimiento de 1999, nunca lo hicieron con las privatizaciones de Salinas de Gortari, nunca lo hicieron cuando se estableció el fraude de la revisión de las casillas con Andrés Manuel López Obrador en la elección que compitieron con Felipe Calderón. Nunca se estableció ninguna protesta cuando se investigó la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, o los contratos millonarios, o el hecho de desviar recursos de Rosario Robles a las cámaras. Nunca se hizo eso. De repente, ahora todo el mundo se pone en contra y no hay una situación de reflexión. Entonces, como que la esquizofrenia, la falta de memoria, el desconocimiento, la ignorancia privan mucho en este México. Entonces son reflexiones a propósito de qué podemos hacer. Posiblemente más adelante yo pueda generar una serie de propuestas que muy probablemente no sean escuchadas. No me interesa ser o no ser escuchado, simplemente es una manera por la cual manifestar esta serie de escenarios que si regresamos con la misma actitud de no hablar, de no estudiar, de no leer, de no revisar, pues estamos realmente tronados y realmente nadie quisiera regresar a un escenario en donde el comportamiento, la falta de respeto, la ausencia de valores siga al pie de la letra. Ya lo dice un cantautor muy importante llamado Joaquín Sabina: no hay mejor compañía en una situación de soledad que un libro. No solamente la soledad de no estar con nadie, sino la soledad
que a veces tiene nuestro pensamiento al no tener las ideas o las ideas haber huido desde el punto de vista de generar ese tipo de propuestas. Esa es la reflexión. Les agradezco y hasta pronto.